quiero que comprendan. La diferenciación celular. El proceso de diferenciación celular abarca, bueno, básicamente significa el proceso de división, de reproducción de las células. Una célula tiene que dar como resultado a una célula hija. Tiene que nacer dos células del citoplasma celular. Regla, siempre son dos. Nunca son tres, nunca son cuatro, nunca son 10. Cuando hay cambios de este tipo, cuando se ven múltiples procesos de diferenciación, es un proceso práctico. ¿Ya? El proceso de diferenciación celular es de una célula hija a la vez del citoplasma de la célula celular. Comparte, ¿no? Por eso hemos visto varias fases del ciclo de diferenciación celular, ¿no? ¿Cuáles son las fases del ciclo de la reproducción celular? La S, la G1, G0 y la de interferencia. G0, S1. Las fases, no los estadios. Profase, metafase. Profase, metafase, Profase y anafase. tetafase. Tenemos la profase. Prometafase. La profase lo que existe es la desnaturalización del núcleo. Empieza a condensarse. La metafase. En la metafase existe la migración de la cromatina hacia cuerpos polares, hacia los polos. ¿Lo aceptó? En la anafase existe la migración de los organelos y se separan de la metafase. ¿Sí? La metafase todo se divide desde el centro. Estos se van a separar en la anafase y en la telofase ya vamos a tener una división, todavía con un puente citoplasmático, pero de las células, ¿no? Resultado de todo este proceso, vamos a tener dos células organizadas. ¿Qué estamos viendo? Una célula, dos células. El proceso de la diferenciación celular siempre es de dos células por proceso de reproducción. Muy bien. Por esa razón, el proceso fisiológico normal abarca solamente dos grupos celulares, porque tienen que asociarse. Los cromosomas tienen dos partes, ¿no? Tienen dos componentes similares entre sí. Los brazos cortos y los brazos largos son simétricos de un lado y simétricos del otro. Tenemos, por esa razón, 46 pares de cromosomas en el caso de las células somáticas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos 46 pares. Uno de esos pares, en el proceso de diferenciación, se dirige a la célula hija y el otro par se queda con la célula madre. Cuando no existe esta simetría, pues créeme, la célula hija no va a tener las mismas cualidades ni la misma función que la célula madre. ¿Ya? Entonces comparten absolutamente todo en el proceso de diferenciación celular para mantener no solamente la simetría morfológica, sino que a la larga la célula hija también cumpla la misma función. Ese es el objetivo del proceso de diferenciación celular. Las células envejecen y antes de envejecer tienen que reproducirse para que una célula nueva desencadene los mismos procesos que producía la célula madre. Muy bien, ¿está claro? Yes. El ciclo de la diferenciación celular. Ahora, antes de empezar un concepto. Las células están organizadas en la mayoría de los casos, porque hay excepciones, incluso las células funcionales, en dos compartimientos. Tenemos un compartimiento nuclear y un compartimiento citoplasmático. La mayoría de las células tienen estas características. Tenemos un núcleo lleno de cardioplasma y tenemos un citoplasma.
No todas las células son regulares, han visto en histología, hay células con núcleos chiquitos, hay células con núcleos grandes naturalmente, hay células con citoplasma cuadrado, hay células con citoplasma redondo, hay células con citoplasma plano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ven? Eso también hemos utilizado para identificar los tejidos en todo el semestre, ¿no? Veamos el epitelio plano, todo esto es endotelio, esto es alveolo, esto es... Riñón. Esto es lámina serosa, etc. ¿No? Veían unas células alargadas o con citoplasma fenestado, decían, caramba, esto es músculo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las células tienen una característica especial. La simetría de las células es un eje importante en el diagnóstico de posible normalidad o de alteraciones neoplásicas, ¿no? Digamos esta celulita, una célula X. Esta célula tiene dentro de su núcleo toda la cromatina. En el núcleo se encuentra la cromatina, la cual se encuentra condensada o se puede encontrar dispersa. La cromatina tiene dos formas de presentación. La primera va a ser la condensada, que se va a denominar la heterocromatina. Y la segunda se va a denominar la cromatina condensada, o dispersa, la eucromatina. ¿Cómo podemos diferenciar heterocromatina de eucromatina? La heterocromatina se va a ver negra, se va a ver oscura, y la eucromatina se va a ver clara. Cuando se encuentra eucromatina, quiere decir que la célula se encuentra inactiva. Y cuando encontramos heterocromatina, la célula se encuentra, al revés, esta se encuentra inactiva y esta se encuentra activa. Se encuentra en pleno proceso de reorganización. Por ejemplo, cuando las células se están redividiendo, vamos a ver una célula con cromatina eucromática. ¿Ya? La cromatina siempre, dentro de las estructuras celulares normales, va a tener 46, que va a organizar 46 cromosomas de la estructura celular. Y el proceso de la diferenciación celular va a hacer que 23 vayan hacia un lado, 23 vayan al otro, manteniendo simetría. Muy bien. Posteriormente esto se replica. En el proceso de la telofase, cuando ya se ha organizado todo, tenemos la recombinación. Vamos a tener 46 de un lado, 46 del otro. Y ahí tenemos las características de una célula somática. Vuelven a desencadenar la división de los organelos, también se reparten los organelos, se reparten las divisiones celulares, una célula un poco más, una célula similar, un poquito más pequeña, que se va a ir a desarrollar posteriormente. ¿Ya? ¿Ya? Está todo claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte más importante de una célula? Habitualmente se dice que el núcleo, porque en el núcleo se encuentra su manual de operaciones, ¿no es cierto? Todas las estructuras celulares cumplen una función designada por este librito que tenemos acá. Como ustedes cuando leen su libro, ¿no es cierto? Cumplen absolutamente todo lo que se encuentra dentro de su libro y lo aplican en su examen y se sacan una buena nota, ¿no? Aquí se encuentra la clave. El núcleo regla, modula toda la función celular. Muy bien. Ya que hemos hablado de la célula, antes de empezar, vamos a hablar del tejido. A ver, vamos a recordar. Aquí tenemos un tejido normal. Digamos que es un tejido epitelial plano. Acá es el tejido epitelial plano. Aquí tenemos unas células planas, ¿no es cierto? Con nuestro central. Cuando existe algún proceso lesional, una lesión frecuente que desencadena cambios dentro de la citofosfogenia celular, ya hemos visto que se desencadena, ¿no? Hemos visto que se desencadena aquí abajo,
el tejido conectivo. Hemos visto que se desencadena inflamación. ¿No es cierto? Muy bien. Se desencadena inflamación en el tejido conectivo. Pero lo que no hemos visto es qué sucede acá, en el sitio de la lesión. De manera aguda, la célula muere. Se produce necrosis de la célula. Ante una lesión aguda. Pero las células que se encuentran en las proximidades que tienen cualidades mitóticas van a reemplazar siempre el tejido. Luces reemplazo. ¿Por qué no pueden llegar a este espacio abierto? Porque si aquí se encuentra un espacio desprotegido, desguarnecido, porque aquí existe un proceso lesional activo, pues siempre tiene que tener una barrera, tenemos que tener una barrera visual, el epitelio, ¿cierto? Entonces ahí se va a desencadenar una respuesta. Ahora, inicialmente se produce necrosis. La célula trata de mantener un proceso de diferenciación para que este espacio se encuentre completamente ocupado. Todo el tiempo se tiene que mantener ocupado. Ahora, si esto no sucede, ¿a qué va a obligar al componente celular? Adaptación, ¿recuerdan? El segundo tema que hemos visto en el semestre. Adaptación del tejido. ¿Cómo se adapta? ¿Cuáles son los cambios adaptativos? Hipertrofia. ¿Cuál es? Atrofia, Eso. aplasia, Atrofia, hipertrofia, metaplasia, ¿no? Hiperplasia. Excelente. Entonces va a cambiar. Esta es una meditación. No puede seguir esto así. Tenemos que cambiar un tejido más resistente. En algunos casos, la célula, aquí estamos usando el mismo criterio, ¿no? ¿Está? Esta célula lesionada va a empezar a proliferar. Antes de eso, vamos a hablar de los otros. Puede transformarse en células más grandes, digamos. Eso se va a llamar hipertrofia, crece en tamaño. Puede pasar que las células se vuelvan en unas células más pequeñas aún. atrofia, Atrofia. Puede pasar que estas células aumenten en cantidad. Hiperplasia. Vamos a poner unas células. ¿Cómo se llama? Hiperplasia. Excelente. Los cambios adaptativos van a estar más extendidos. Existe una lesión y cambian las estructuras celulares. Ahora, hay un caso especial en el cual va a existir un proceso de cambio que hemos visto acá. Vamos a separar. Pueden transformarse en células más resistentes de una capa germinativa o de múltiples capas germinativas o de todas las capas germinativas. A ese proceso se le va a llamar Metaplasia. Muy bien, entonces aquí tenemos células plásticas, ¿no? Estas células se transforman en células cilíndricas, digamos. O cilios. O sea, cambian por completo. Ahora, ¿cuál es la parte más importante del proceso celular? Los cambios del tipo celular, los cambios agudos, tienden a desencadenar dismorfogenia. Tienden a cambiar esta organización que hemos visto tan simétrica en el proceso de diferenciación. Muy bien. En estos cambios repentinos, en estos cambios progresivos, eventualmente lo que vamos a tener va a ser
mutaciones, presencia de mutaciones en el proceso de diferenciación. Muy bien, y ahora vamos a tener células que tengan esta misma forma, van a cambiar su morfología. De hecho, este ciclo evolutivo es más presente en este proceso, asociado a este proceso, este cambio tisular, que es adaptativo, ¿no? Es normal supuestamente, pero los cambios pueden desencadenar la primera fase del ciclo evolutivo del proceso neoplásico. Ahora, plasia. Los dos de esos términos. Plasia, hemos dicho que es aumento de la cantidad. Entonces, la diferenciación es sinónimo de diferenciación, de reproducción. Hiperplasia, mucha reproducción. Metaplasia, cambio del proceso de diferenciación. El término que vamos a estudiar, Neoplasia. neoplasia. Neo es nueva diferenciación, una diferenciación que no se ve antes, una diferenciación nueva que no tiene similitud con los otros procesos de diferenciación. Ahora, la metaplasia, aquí veíamos todos los diferentes los tejidos, diferentes tejidos, pero todas simétricas, todas eran células cilíndricas, ¿no? El primer proceso que vamos a ver, el nexo del proceso normal al proceso neoplásico. Aquí vamos a estructurar una línea, porque todavía no es neoplásico. Es esto. Aquí vemos celulitas, las celulitas planas que están habitualmente en el tejido. Aquí vemos esas células cilíndricas, pero cambiadas de forma. Aún preservan un núcleo, pero la relación núcleo-citoplasma se encuentra alterada. Hay núcleos pequeñitos, hay núcleos grandes, hay núcleos condensados, hay núcleos claros. ¿Ya? Este proceso se llama displasia. Dis es dificultad de la diferenciación. Hay cambios morfológicos claros dentro del proceso de reproducción celular. ¿Ya? La displasia únicamente acarrea cambios morfológicos. Es un proceso preneoplásico. A partir de acá, estamos hablando de la neoplasia fundamental. Ahora, viene la primera fase del proceso neoplásico. El mismo tejido epitelio plano, aquí estamos viendo normalmente, y ahora vemos esto. Por eso es importante analizar la estructura nuclear de la célula tipo que vamos a realizar. En este proceso inicial del tumor vamos a encontrar a la anaplasia. En la anaplasia existen cambios ya de la diferenciación.
O sea, recuerdan que en el proceso de diferenciación celular, una célula hija daba origen a otra célula hija con un solo núcleo a no unidad molecular. Solamente tenían un núcleo, digamos, ¿verdad? Pero aquí ya no, estas células ya tienen 4 núcleos, tienen 5 núcleos, tienen 10 núcleos, tienen 15 núcleos, tienen 100 núcleos. Entonces la diferenciación celular no se va a llevar a cabo de manera simétrica, no se va a partir 23, no necesito diferenciación. Va a haber una célula con 3 cromosomas, va a haber otra célula con, no sé, como está alterada el proceso de la reproducción celular, se forman muchos cromosomas, pueden tener una célula 100 cromosomas, etcétera, etcétera, ¿no? Está disregulado. La lactancia tiene cambios de diferenciación. Y la última fase que se llama como este proceso, precisamente, aquí vamos a dibujar. Completamente alterado el tejido. Invade todavía. ¿Qué es la neoplasia? Son cambios morfológicos, o sea, viene con displasia. Cambios en Las células no son similares una a la otra. la diferenciación. Tienen cambios en la diferenciación, los núcleos no son similares, alteraciones de la relación núcleo-citoplasma, núcleos en distintos procesos de diferenciación, núcleos de todas las formas. Más potencial metástasis, de invasión. Porque por debajo del epitelio, digamos, tenemos una membranita que se llama la membrana basal, ¿no? Que va a separar un tejido neoplásico de otro. Cuando se encuentra encima de la membrana basal, muchachos, el cáncer tiene un nombre, se llama in situ. Cuando este invade, se va a denominar invasor. ¿Y cuál es el problema con la invasión? El tejido conectivo habitualmente, que es el órgano, que es el tejido, uno de los más importantes porque es de soporte de múltiples órganos, tiene en su interior dos estructuras. Tiene vasos sanguíneos y tiene vasos linfáticos. Y si este proceso tumoral invade, quiere decir que va a haber mayor predisposición a migración a otros órganos y otros tienen contacto. Una de estas células a un grupo celular va a llegar hasta el tejido sanguíneo y se va a diseminar. Diseminación. Se va a dirigir, digamos, hacia otro órgano. Estamos hablando acá de pulmón. Aquí estamos hablando de pulmón. Se va a diseminar por la sangre hacia el hígado. Y en el hígado va a llegar al parénquima hepático. Aquí se encuentran las células. Aquí va a llegar esta célula anormal y va a empezar a proliferar acá. Quitando espacio funcional, quitando función al hígado, entonces se va desencadenando un trastorno. Esta diseminación tiene un nombre, se va a denominar metástasis. Y ahí está el riesgo. Por eso el proceso tumoral es peligroso, por eso los cánceres son peligrosos. Porque llegan al tejido funcional normal, lo reemplazan. El paciente tiene insuficiencia hepática. Llegan hacia el cerebro,
producen espacios ocupativos dentro del parénquima cerebral, el paciente pierde funciones cerebrales, pierde funciones renales, llega a tejido óseo, ahí prolifera, desencadena debilidad ósea, disminución de la producción de células sanguíneas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pueden metastasizar a múltiples órganos, siempre y cuando tengan dos cositas, tengan nutrición, tengan oxígeno, van a crecer. ¿Bien? Por eso hay órganos más sensibles al proceso tumoral que otros. ¿Bien? Para que exista tumor, tiene que existir diferenciación. Hay algunas células que están exentas de eso. Las neuronas, por ejemplo, no sufren tumores porque no se diferencian. Tienen su proceso de diferenciación celular hasta el estadio de C, ¿no es cierto? Si ya no se reproducen, se quedan ahí. No hay tumores neuronales. Pero el resto de las células sí tienen potencial de diferenciación. ¿Ya? ¿Te aclaró? Excelente. Pero voy a iniciar de manera filosófica. Lean esta frase. Momento de la... Todos, absolutamente todos los que estamos acá, tenemos potencial de diferenciación dentro de nuestras células. Todos tenemos en cierto grado predisposición a tumores, predisposición a alteraciones de la diferenciación celular. Unos más que otros, ¿ya? Unas células más que otras. El proceso de diferenciación celular hace que algunas personas, por ejemplo, por mutaciones congénitas heredadas, tengan predisposición a cáncer de seno, ¿no? Por mutaciones del gen breast cancer 1 y breast cancer 2, de BRCA1 o BRCA2. Hay otras que tienen mutaciones que hacen que tengan mayor predisposición a cáncer pancreático. Estoy hablando de predisposición. La predisposición no es certeza. No es que si mi familiar ha muerto de cáncer intestinal, de cáncer de colon, yo también voy a tener cáncer de colon. No, hay una probabilidad, ¿ya? De tener o de no tener, ¿ya? Además, el ciclo de la diferenciación. Un proceso lesivo frecuente puede desencadenar un aumento de la proliferación. En algunos tumores también, como haber escuchado alguna vez del cáncer cervicuterino, está causado por el virus papiloma humano tipo 16, tipo 18. ¿Ya? Bien. Un proceso infeccioso puede aumentar las probabilidades de desencadenarlo, independientemente de si el paciente tiene predisposición o no. ¿Bien? Hay algunos procesos tumorales que son adquiridos, en los cuales un proceso lítico, un proceso lesional constante, por ejemplo, los pacientes que fuman, aumentan mucho más su predisposición por factores cancerígenos que afectan al tejido epitelial. Dentro de su transformación, el tejido se resguarda, trata de adaptarse. Cuando lo malastiman, pues trata de adaptarse, ¿no ven? Entonces, se transforma, por ejemplo, el epitelio plano alveolar, el epitelio cilíndrico sobre el estratificado bronquial, en células resistentes, en células del epitelio plano estratificado. Del epitelio plano estratificado queratinizado. Y al transformarse en estas células, en estos grupos celulares, pues se va a primar, ¿qué cosa? Cambios en el proceso de diferenciación celular. Los pacientes que tienen cáncer de pulmón, no todos desarrollan cáncer pulmonar, pero hay mayor predisposición. Algunos se van a ir hacia enfisema, hacia bronquitis crónica. Pocos desarrollan cáncer de pulmón, pero conforme más personas fuman, pues esta principio va a ir en aumento. Depende del ciclo lesional, depende de características genéticas. En el cáncer de seno, pues no hay ninguna estructura que predisponga. En el cáncer pancreático también, ¿ya? Hay procesos tumorales en los cuales se producen cambios normales, y hay procesos tumorales en los cuales no se desencadenan cambios normales.
¿Ya? Aquí nos hemos olvidado de una cosita. La neoplasia ya sabemos. La neoplasia es un cambio, un tejido nuevo. ¿Verdad? Esto actualmente es maligno. Porque acarrea cambios del proceso de alimentación, cambios de la morfología celular, o sea, cambio de su función. Finalmente tenemos potencial de diseminación. Hay otros tumores en los cuales solamente se desencadena esto, por eso lo subrayo, hiperplasia. O sea, solamente crecen masas tumorales, crece una masa tumoral circunscrita con células normales. Eso no es una neoplasia. Pero se denomina cáncer también, ¿ya? Es un proceso tumoral benigno. ¿Ya? La diferencia entre la malignidad y la benignidad es que el benigno nunca se va a diseminar, su única función es crecer hacia afuera. Estas células tienen la misma forma que la célula normal, ¿no? Tienen la misma disposición citoplasmática. Eso no tiene mayores cambios. Los tumores benignos no suponen riesgo más que crecimiento, pero en algunos casos sí pueden ser potencialmente lesivos. Los tumores benignos, por ejemplo, de cerebro, ¿no es cierto? Son benignos, no, pero son malignos, pues como ocupan un espacio y solamente crecen, pues pueden comprimir estructuras cerebrales y el paciente se va a morir, ¿no ven? Pero, por ejemplo, unos tumorcitos, ¿sabes? Yo tengo aquí uno en el cuello, ¿lo ven? Los lunares. Los lunares son tumores. Son tumores. Chute, hace tumor. Son tumores. Son masas tumorales benignas. Son nervios. Son sobrecrecimiento celular de células, de unas células especiales del tejido parenquimatoso epitelial de la piel que se denominan los melanocitos. Son melanomas. ¿Ya? Pero no se les considera tanto melanoma. Melanoma es maligno. ¿Ya? Sí, en síntesis serían melanomas, pero más que todo se les caracteriza como crecimiento, son nevos. Nevos son tumores, son sobrecrecimientos, ¿no? Melanoma. Muy bien. ¿Ven? La mayoría de nosotros tenemos tumores y ahora nos estamos enterando, ¿verdad? Pero son tumores benignos. Crecen hasta cierto límite, dejan de crecer. A no ser que les produzcas una lesión constante, pues no van a crecer más, ¿no? Crecen hasta cierto límite. Depende del ciclo de la diferenciación. Entonces, los tumores se pueden clasificar en benignos y en malignos. Los benignos solamente crecen, no hay más riesgo, no se diseminan, no cambian su forma, son células normales, funcionales. ¿Bien? Y los malignos que cambian su función. Si era una célula pulmonar, pues ya no va a sufrir de hematosis. El paciente ya no va a poder respirar si el tumor crece mucho y ocupa mucho pulmón. Además puede diseminarse el hígado, el hueso, que es donde disemina el cáncer del pulmón. Y en el hueso va a desencadenar más destrucción tisular, el hígado más destrucción tisular. Al final la gente se va a morir por metástasis. En otros órganos. Se va a descompensar. Listo, ¿no ven? Entendido. Enseguida también vamos a hablar de la nomenclatura de los tumores para que los puedan reconocer. Por ejemplo, ¿habrás escuchado alguna vez el término sarcoma, carcinoma, oma, adenoma, ¿no es cierto? Lo vamos a reconocer, vamos a revisar qué significa cada uno de estos términos. Ya me gusta. Sarcoma músculo. Muy bien. Cáncer. El cáncer es el otro término que se utiliza para el neoplasia. Cáncer viene de una palabra griega. De chancro. ¿Qué? Que significa cangrejo.
Cáncer, de hecho, hasta en el zodiaco, ¿no es cierto? Hay un signo zodiacal que es el cáncer, es un cangrejo. Pues está acá. Sí, es un cangrejo. ¿Por qué se llama cangrejo? ¿Por qué no han puesto ese nombre? Los griegos, es una enfermedad, como les digo, la neoplasia no es nueva. La neoplasia está incluso descrita en pinturas rupestres, está descrita en el primer documento médico que se ha elaborado en el papiro de Ebers, está ahí, al tratamiento para cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el tratamiento en la antigüedad, en el antiguo Egipto para el cáncer de mama? A la presencia de novulaciones, decía, a la presencia de novulaciones en la mamá no hay tratamiento, se muere. No hay tratamiento alguno que pueda desencadenar cambios dentro del ciclo de la diferenciación celular. ¿Ya? Entonces es una enfermedad que ha acompañado desde los tiempos más antiguos, desde la prehistoria. No solamente la tenemos nosotros, los animales también llegan a tenerla, ¿no es cierto? Todos los seres que tienen alguna alteración del ciclo de diferenciación celular van a llegar a tener predisposición hacia el cáncer. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de las enfermedades metabólicas, ¿ya? Después del infarto, de las epidemias, la hipertensión, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares es la segunda causa de muerte. Este está asociado a sufrimiento físico y mental, por eso hay que tener un dedito para poder identificar, ¿no es cierto? Tumor benigno, por ejemplo, tiene un paciente leiomioma. Usted le dice a su paciente, señora, usted tiene cáncer. No está mal, ¿no es cierto? La etiología, la palabra no está mal escrita, pero es un tumor benigno que es fácilmente resecable. Manda a la paciente a intervención quirúrgica, se saca el leiomioma, se saca todo el tejido epitelial, ya no va a morirse, que solamente produce crecimiento y nada más. Pero hasta que le hagan eso, pues el paciente lo han matado, ¿cierto? El paciente no va a pensar en otra cosa que se va a morir, que tiene cáncer, porque sabe diferenciar. Si es tumor benigno, tiene tratamiento, la incisión. Si tiene potencial de diferenciación, también tiene tratamiento, hasta este nivel. El carcinoma es tratable, porque solamente se hace resección. El que no es tratable es el diseminado. Aunque también es tratable, depende del proceso de discriminación. En algunos órganos se puede diseccionar, pero en otros no. ¿Cierto? Sí. Escindir el proceso de diseminación de los tumores es vital para el tratamiento. Por eso es importante reconocerlo rápido, diagnosticarlo rápido. ¿Ya? Ahora, se habrán preguntado, ¿por qué no hay cura para el cáncer si hay cura para muchas cosas? Porque el cáncer, el proceso neoplásico es multifactorial. Ahora estamos hablando unos minutos, ¿no es cierto?, sobre el cáncer. Hemos abarcado, hay factores congénitos. Por otro lado, hay factores asociados al ambiente. Por otro lado, hay factores infecciosos asociados. No hay una sola causa para el cáncer. Hay miles de causas posibles para el cáncer, pero la principal se encuentra en la diferenciación. Eso es lo único que se sabe, que es una alteración en el ciclo de la diferenciación celular. Ahora, ¿por qué no se puede curar cuando un paciente que un paciente llega a tener cáncer frenando el ciclo de diferenciación celular? Porque si se frena el ciclo de diferenciación celular, pues nos morimos, ¿no ven? La diferenciación celular se produce de manera constante dentro de nosotros, es en plazo. Entonces no se puede parar esto. La única causa sería parar la diferenciación celular. Pero si nuestras células no se regeneran, pues a la larga vamos a tener múltiples daños. De hecho, el tratamiento, habrán escuchado alguna vez de las quimioterapias o radioterapias, ¿no? ¿A qué van? A enlentecer, no a detener, a enlentecer el ciclo de la proliferación celular. Todos los pacientes que están en quimioterapia se les cae el pelo, porque los quimioterápicos son citotácticos, ¿ya? Lo que hacen es
que las células enlentezcan el ciclo de diferenciación celular, en el folículo dejan de reproducirse, entonces el pelo se les cae, la piel se les vuelve más quebradiza, produce alteraciones gastrointestinales, se vuelve más sensible, etc. Puede desencadenar en algunos casos incluso hemorragia nasal, hemorragia intestinal, piernas, etc. ¿No? Es desgastante, ¿no? Ese es el tratamiento que se utiliza para el cáncer. Y el tratamiento quimioterápico en algunos casos puede ser beneficioso. En otros tumores, cuando hay diseminación, pues eventualmente no. Porque hay células que, independientemente de que se vayan a diferenciar, hay tejidos en los cuales se diferencian en mayor cantidad, independientemente del tratamiento quimio-radioterápico. ¿Ya? Por eso no hay cura. La única cura es identificar rápidamente el proceso lesional, si es cancerígeno, reseccionar, nada más. Pero para el resto de los tipos de tumores, eso es para los tumores epiteliales únicamente. Porque como les digo, todos los tejidos tienen potencial de alteración de la diferenciación. Para los epiteliales sirve porque se ven. Por ejemplo, mi paciente tiene un lunar que le ha aparecido hace una semana. Es grande, tiene cambios de la forma, es más voluminoso, a veces está rojo de un lado, blanco del otro. Eso es un melanoma marino, por ejemplo, ¿no? Melanoma entonces es marino. Ahora, como mi paciente lo ve y es bien que se desarrolle rápido, y hay mal médico que es. Doctor, me ha salido esto. Lo analizan el tiempo, por ejemplo, cómo es la forma, está irregular y todo eso. Si es in situ, si se diagnostica rápido, se saca y fin del asunto. ¿Qué pasa? El paciente pues tiene miedo de ir al médico. O no le da importancia, ¿no? Entonces dice, dale la ataques. Pasa 1, 2, 3, 4 veces, llega y recibe caramba un tumor de este tamaño, toda la mano. Doctor, me ha salido esto hace 3 meses. Este tumor, por el potencial de diferenciación, porque los melanomas evolucionan rápidamente, invadió ya tejido vascular, la B lo invadió. Le hacen la extracción, la incisión de eso, la ven la biopsia, caramba, ya había invasión, se ha diseminado, ya no está solito ahí, ahora si no están los metacarpianos, están las células musculares del antebrazo, se va diseminando así. Habría que ver, ¿no es cierto? Si ha diseminado por el tejido vascular, no quiere decir que solamente se encuentra ahí. Tal vez ha llegado hasta el fémur, ha llegado hasta el hígado, ha llegado hacia el vaso, al cerebro, se está reproduciendo ahí, ¿no? Y ahí se reproduce más lento, pero se reproduce. Entonces mi paciente le hacen, ya digamos, aquí se encontraba todo el problema, ya le hacen la amputación del brazo. 8 años después regresa el doctor, me duele la cabeza, no puedo despertar, revisan. Masa tumoral en el cerebro, más lenta al crecido, pero al crecido ahí, ¿no? Ese es el problema. Doctor, una Dígame. pregunta. En caso de la diseminación, ¿Mm? las células que en este caso no están cancerígenas, Sí. pueden llegar a diseminar y cambiar la morfología de la célula que está en este caso sana? Las células que no son neoplásicas, en algunos casos pueden migrar, pero el problema es que estas células expresan algo que hemos estudiado anteriormente, factor mayor de histocompatibilidad. Entonces ahí llega el macrófago. Estas células, si no están en un ambiente apropiado, además, si no se encuentran en un ambiente apropiado, pues no van a crecer. Y son células epiteliales y llegan a un espacio en el cual no cumplen las mismas características que el tejido epitelial, llegan ahí, dejan de crecer o se mueren. ¿Muy bien? Y por otro lado, las células que llegan a ese espacio y sobreviven, digamos, se diseminan porque se pueden diseminar. Llega al sistema inmunitario y dice, pucha, tú no perteneces aquí, la comes. ¿Ya? Ahora, un dato importante. Muy bien, el cáncer, como les digo, ha sido estudiado bastante. Durante el último siglo, más que otras enfermedades. ¿Por qué? No se identifica todavía la causa, es una alteración multifactorial. El que identifique la causa del cáncer, pues, va a ser merecedor de muchos premios, incluso Nobel. Multifactorial.
En los años 20, había una pacientita en Estados Unidos, ¿ya? Muy bien, esta pacientita se llamaba apellida Gesser, ¿no? ¿Ya? Y un médico, y esta pacientita pues tenía un tumor endometrial, ¿ya? Tenía un tumor endometrial. El médico, ¿qué ha hecho? Ya, vamos a extender, vamos a revisar, lo ha colocado en el punto. Y ha visto que con las medidas necesarias, con la alimentación, con la nutrición necesaria, puede seguir proliferando. Lo ha colocado en un cultivo, les digo, en los años 1920 y tantos. En un cultivo, para que siga viviendo el tejido. Ha hecho de las celulitas para que sigan replicándose. Como un experimento para ver cuánto duran vivas. Hasta el día de hoy siguen reproduciéndose. 100 años después se siguen reproduciendo las células de ese tumor. Son células inmortales. El cáncer son células inmortales, no envejecen, siguen proliferando para siempre. Siempre y cuando reciban sustrato nutricional, van a reproducirse para siempre. De hecho, para mí por eso se está estudiando el cáncer. Porque estas no expresan telomerasa. En el envejecimiento, todos nuestros cromosomas tienen una partecita que protege la información que va en el interior, se llama el telómero. ¿Ya? Una vez que se corta el telómero, que desaparece el telómero, para resguardar la información genética y evitar mutaciones, la célula deja de reproducirse. Y entonces a los 40, a los 50 años inicia nuestro ciclo de envejecimiento celular, ¿no? Nuestras células empiezan a envejecer porque ya no se reproducen, llegamos a los 80, ya nuestras células están viejitas, pues, actualmente 80, 90, en el mejor de los casos 100 años, nos morimos de causas naturales, ¿verdad? Por envejecimiento. Todas nuestras células tienen esto. Las células cancerígenas no expresan telómeros, no les importa resguardar el material genético. Entonces, como no tenemos telomerasa, se reproducen todo el tiempo, solamente se reproducen. ¿Cuándo se muere el cáncer? Cuando el paciente se muere, cuando deja de recibir nutrición. Interesante, ¿no? Sería como un pequeño paso, como decir, la inmortalidad o al... Sí, visto Soy Leyenda, ¿verdad? Ajá. Interesante, porque abarca eso, la gente que dice curar el cáncer, ¿no? Y porque era identificado, digamos, a nivel de la gestión, que esa telomerasa ya podía funcionar como, podía tener, son células, ¿cómo se podría decir? Inmortales, hasta la fecha, ¿no? Un dato para que se vayan a dormir esta noche. Que si el cáncer puede crecer para siempre. Muy bien. Ninguna va a crecer. Ahora, algunos cánceres son curables, otros, debido al proceso de diferenciación celular, son intratables, pueden ser potencialmente tratables, incluso en el ciclo evolutivo. Hay tumores largos, de lento crecimiento, como por ejemplo, tenemos por ejemplo el tumor producido por el cáncer de cervix uterino, donde no aparece de la noche a la mañana, tarda meses, incluso años en algunos casos para aparecer, ¿ya? Por eso es importante que todos los años, si son mujeres, se realizan Papa Nicolau, ¿no? Porque en estadios tempranos pues se hace su sección y hay solución del cuadro. Ahora, por eso se hace por año, pues porque tarda mucho tiempo en aparecer. No hay predisposición genética, es un tumor
Es un proceso neoplásico que no obedece a alteraciones genéticas, sino a infección por virus del papiloma humano. O sea, hay que hacerse. Pero hay tumores que te matan en una semana tras su diagnóstico, como el tumor, como un proceso que se denomina la leucemia por células natural killer. Las células natural killer recuerdan cuál función tenían, ¿no? Funcionan en inmunidad innata. Cuando proliferan mucho y de manera anómala, pueden desencadenar alteraciones líticas de múltiples tejidos rápidamente, inclusive desencadenar la muerte muy precoz. Entonces son cánceres intratables. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, no se puede tratar el cáncer de páncreas. Ni siquiera se puede reaccionar, sin páncreas se muere, porque ya no hay nadie que produzca insulina. No hay nadie que regule el estado metabólico, entonces realmente no se toca. También habitualmente mortales son los cánceres de páncreas. Hay algunos excepcionales sencillos, ¿no? Dependiendo si es cáncer de piel es más tratable porque es superficial. Y además el paciente rápidamente se da cuenta, caramba, pues lo iré al médico a ver qué es, ¿no? De otros que no. Además, ¿cuál es la esperanza? Seguir investigando. Porque la diferenciación celular solamente es la punta del iceberg de muchas causas más. Hay algunos cánceres que ya se están investigando incluso su tratamiento definitivo. Hay algunos tumores en los cuales se utiliza reemplazo de células madre, etcétera, los cuales tienen buenas respuestas, pero todavía se puede investigación. El problema es que encontrar una cura para todos los cánceres en general, vamos a entrar. Muy bien. Ahora vamos a ver los tumores benignos. ¿Cuáles son las características de los tumores benignos? Los tumores benignos, vean este tejido. Tenemos este tejido. Tenemos aquí un tumor benigno en azul. Características son iguales que el tejido normal. Son actualmente sobrecrecimientos del tejido, de células especiales. Sobrecrecimientos. En el caso de los lunares, los melanocitos crecen en un espacio nada más, aumentan la síntesis de glucosinasa y por eso se hiperpigmenta, pero nada más. Crecen hasta cierto nivel y listo, se quedan ahí. Ahora si se lo seccionan, digamos, sin precauciones, nada que vuelve a crecer. ¿No? Otra vez aparece el tumorcito. Y luego lo seccionan otra vez, nuevamente vuelve a crecer. ¿Cómo se hace la solución de esto? Tienen que seccionar tejido alrededor de él, incluido las células que se encuentran en la superficie de las células madre. Se secciona las células madre, pues ya no hay potencial de diferenciación. Estas habitualmente se desencadenan porque existe menor apoptosis visual, es irregular. La apoptosis está limitada, entonces estas células tienen algo más para crecer. Crecen porque no hay apoptosis. Se acumulan las células en un espacio. Estos habitualmente no migran, se encuentran en un espacio bien circunscrito. Tienen crecimiento compresivo, habitualmente comprimen otros estructuras. Y ahí está el problema con las molestias, ¿no? Habitualmente determinan molestias, plenitud, si se encuentran en el tejido gastrointestinal, digamos, en el tejido uterino. No hay invasión a tejidos adyacentes, es importante. Cuando viajan a tejidos adyacentes, habitualmente el sistema inmune los encuentra y los mata. O si llegan a tejidos adyacentes, no tienen las mismas cualidades que el tejido membranácido, se mueren. Son bien regulados. Además, no hay diseminación a distancia. No se disemina hacia los órganos. Solamente crecen en un espacio. Y cuando los ven, vamos a ver en el laboratorio, vamos a ver un tumor benigno. Habitualmente se van a ver, digamos un leiomioma, un tumor de músculo liso. Ay, doctor, pero esto es músculo liso, ¿por qué me está mostrando el músculo liso? Va a ver un ácara, es un tumor, es lo mismo. ¿Va? Es tejido normal, solamente que sobrecrece. Tumor maligno. El tumor maligno tiene una tasa de replicación aumentada. El problema aquí no es la apoptosis, no es una duplicación de la apoptosis, sino que estas células tienden a dividirse rápidamente, tratan de dividirse para diseminarse. Estas se acumulan
dentro de un tejido en especial, pero produce cambios rápidos. El crecimiento es infiltrativo, tiene potencial de metástasis, potencial de diseminación de invasión. Estos eventualmente incluso estimulan factores derivados de la angiogenesis, llegan a formar sus propios vasos sanguíneos para poder persistir. En estos casos hay diseminación a tejidos adyacentes. Este es el peligro más grande que tienen los procesos tumorales. El más severo, no hay diseminación a distancia. Pueden dirigirse a otros órganos. Estos son irregulares. Estos son incluso encapsuladitos, se encuentran confinados dentro, tienen su propia membranita. Estos no son irregulares, enraizados, tienen picos insulares, no son como las raíces de un árbol. Estos no, pues bien circunscritos. Los revisas ahí, caramba, este tumorcito bien definido, incluso piezas. La siguiente semana vamos a ver algunos tumores en piezas patológicas, ya van a traer guantes. La siguiente semana. ¿Ya? Al laboratorio, pues. El laboratorio. Voy a sacar las piezas de tumores benignos, que vamos a ver. ¿Ya? Neoplasia. Tienen dos nombres. Nuevo. Plasia, formación o diferenciación. Y oncología, otro término que vamos a estudiar. La oncología es la ciencia que estudia los tumores, a las neoplasias. Deriva de oncos, tumor. ¿Ya? ¿Qué es neoplasia? Es un trastorno genético del sistema celular que es activado por mutaciones adquiridas. Hay mutaciones en el proceso de diferenciación celular que estimulan el envejecimiento anormalizado de células normales, totalmente normales, ¿no? Puede ser adquirido, como fumar mucho, o infectarse por virus del papiloma humano, o tener enfermedad por recursos de nuestros padres. Pueden ser heredados, como el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, etc. ¿No? El cual afecta a una célula única y a su progenie clonal. Eventualmente no inician muchas células, inician una solita, una tiene que cambiar y proliferar mucho para desencadenar un proceso lesional. Si esta célula no es encontrada rápidamente por el sistema inmunitario, porque hay células dendríticas que todo el tiempo están diciendo, ¿no? Cuesta todo en HC1, está bien, cuesta todo en HC1. Las células neotumorales ni siquiera producen en HC1. El factor mayor de histocompatibilidad, como hemos visto, es como su credencial, ¿no es cierto? Pertenezco al cuerpo, pertenezco a este cuerpo, ¿no? Así es. Y el macrófago revisa, cierto, tú eres de acá. Y las células tumorales no la expresan. Su función es únicamente proliferar, ¿no? Su única cualidad es proliferar. Entonces, ni siquiera forman este factor de histocompatibilidad. Entonces, las células dendríticas captan, le digo, das el documento, no le muestro. Literalmente el macrófago lo fagocita, ¿no? Todos tenemos mutaciones, diariamente formamos mutaciones, todo el tiempo. ¿Ya? De entre las millones de diferenciaciones celulares que está sufriendo nuestro cerebro ahora mismo, una de ellas se ha transformado en una célula neoplásica o preneoplásica, se ha alterado su morfología. Pero afortunadamente de ahí tenemos unas células, los macrófagos, que la van a identificar y la van a consumir. ¿Ya? Muy bien. Esto se llama proliferación monoclonal, pero también hay proliferación policlonal. Vamos a ver. El tumor va a ser una masa de células neoplásicas. Las células neoplásicas pueden ser del parénquima o también pueden ser del estroma, ¿no? Se van a clasificar en células neoplásicas de acuerdo a su estilo celular, de acuerdo a su sitio de proliferación y su origen. ¿Cómo es eso?
Aquí podemos ver una alteración policlonal de múltiples grupos celulares, múltiples clonas. Estamos viendo por un lado en la hiperplasia femenina de próstata sobre el crecimiento glandular de las células del epitelio, pero por otro lado estamos viendo un sobrecrecimiento de las células intersticiales, que actualmente se ve más planito. Los policlonales de dos grupos o más de células, los monoclonales de un solo grupo celular, de una sola clona. Aquí estamos viendo el monoclonal. En el caso del monoclonal, únicamente afecta al parénquima. Permite ver solamente la clona de sobrecrecidad y una célula epitelial glandular mamaria, donde crece de gran manera. Actualmente no afecta. Y este edificio es normal. Ahí podemos ver. En el cáncer, en los procesos tumorales miometriales, se han identificado estos dos procesos. Pues. Se ha identificado que existen tanto lesiones monoclonales como las multiclonales. Ahí tenemos dos tipos celulares, los tipos A y los tipos B, que diferían en cuanto a sus clonas. Muy bien. Y se ha visto que incluso en algunos procesos neoplásticos existe asociación, pueden ser policlonales A y B, y pueden ser monoclonales A. ¿Ya? Monoclonal y multiclonal, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Otros genes, ¿no? Cuando es solamente de un gen alterado, es monoclonal. Pero si son de varios genes, independientemente de la célula, pueden ser multiclonales, tienen múltiples orígenes en procesos tumorales. Las neoplasias benignas usualmente permanecen en su sitio de origen y son susceptibles a la resección quirúrgica. El tratamiento habitual es sección para los tumores benignos. ¿Qué hora tenemos? 9:45. ¿Ah? 9:45. ¿Es hora, no? Sí. Ya. En cuanto a su comportamiento, habitualmente el paciente sobrevive al tumor, aunque en algunos casos puede ser potencialmente mortal, ¿no? Sufren de excepciones en sitios vulnerables. Por ejemplo, un tumor benigno, así sea el más benigno de todos, dentro de un espacio circunscrito, como digamos el pulmón, un tumor, un adenoma, un fibroma pulmonar, pues puede desencadenar disnea a la larga, porque ocupa espacio. Digamos, un fibroma pleural, ¿no? Empuja al tejido perifrontoso pulmonar y el paciente va a empezar a sufrir disnea, porque pierde espacio. Y se vuelve más evidente, como les había explicado antes, el encéfalo. Porque el cerebro se encuentra ahí casi hasta el límite, ¿no es cierto? Tiene una delgada capa de líquido cefalorraquídeo alrededor, en el espacio suprarrenal, pero nada más para mantener la amortiguación. Ahora, el más benigno de todos, cualquier tumorcito, uno que es inocuo, crece en un meningioma fibroso en la meninge, crece, no tiene donde crecer más que adentro, entonces empuja a la masa cerebral y puede producir la muerte, ¿no? En este caso, pues va a ser considerado maligno, ¿no? A pesar de que sea benigno en su concepto. Y su nomenclatura, ya, hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? La nomenclatura. Cuando ven OVA, quiere decir tumor habitualmente, porque hay algunas excepciones. OMA habitualmente significa benigno. Por ejemplo, meningioma, benigno, que no, excepción. Linfoma, el linfoma es benigno, no, también es una excepción. ¿Ya? Todos los linfomas son malignos. Pero los otros sí son benignos. Por ejemplo, leiomioma, sarcoma, fibroma, solamente son reseccionales, solamente crecen. Linfoma, etcétera, etcétera. ¿No? Desarcosarcoma, entre otros más. OMA quiere decir benigno. Ahí está, adenoma, papiloma,
cisto, un pólipo, lo que no termina en coma, también es un tumor benigno, de fibroma, condroma. Esto más antes de... Así se ven los tumores benignos. Ya. Acá estamos viendo un corte. Aquí estamos viendo un... Aquí estamos viendo sobrecrecimiento. Esto es intestino. ¿Ya? Este crecimiento, pues, es un adenoma, porque tiene forma glandular. ¿Ya? Ahora, ¿conoces el cortecito de este? Y se hace el análisis por medio de patología. Aquí podemos ver las capas. Tenemos la mucosa, submucosa, múscula, organizado todo. Aquí estamos viendo esas capas, ¿verdad? Las capas regulares del tejido intestinal. Y este tejido que es tumoral, que es mucoso, miren, pero incluso tiene criptas, ¿verdad? Y tenemos criptas, está organizado como si fuera tejido normal. Tiene vellosidades, ¿verdad? Vellosidades normales. Tienen las células, las células normales, son solamente 3. Son células normales sobre 3. ¿Verdad? Pero que son procesos tumorales acá. ¿No? Tumor quiere decir sobrecrecimiento de un espacio tisular. Es un tumor, pues un tumor benigno. ¿Verdad? Si el paciente le dice, señora, usted tiene cáncer, pues no es tan así. Este tumor benigno es desecable. Este tumor es tratable. Este tumor no es riesgoso, no prolifera. El único riesgo que sufre es que este es más débil, pues no tiene asociación hacia la dermis y hacia el músculo. Entonces pasa por acá las heces fecales y lo desprenden, se rompe, produce hemorragia. Pues mi paciente actualmente tiene hemorragia, tiene hematoquesia o proctorragia, ¿no es cierto? Hace taquita con sangre. La nariz no había sido por hematomas, ¿no? Ahora, estos tumores pueden volverse malignos, como todas las células. Ciertas células las lesionan de manera constante. La principal causa, por ejemplo, de cáncer de colon es la presencia de esta lesión primaria. Es un tumor benigno, pero que potencialmente se puede volver maligno, porque se rompe, nuevamente crece, se rompe, nuevamente crece. Y al producir este ciclo de nuevamente reproducirse, lo que va a desencadenar es que en algunos casos se produzca mutación y neoplasia como tal. Proceso alterado de la microposición. Ya está acá. Tumores benignos, así De 3, de 4.